Bienvenidos a este segundo bloque de nuestro tema, el pastor y la visión de su ministerio. En el bloque pasado estuvimos con una introducción enfocando Juan capítulo 4, versículos 31 hacia 34, en donde Cristo da una demostración de la importancia de se hacer la voluntad del Padre Celestial. Recordamos juntos que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, que Jesús estaba dando a ellos una lección de grande importancia y que ellos debían recordar durante su vida, durante su ministerio y la ejecución de la visión que Dios estaba comunicando con ellos a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Al final de nuestra introducción dijimos que íbamos a mostrar tres palabras que involucran el tema, y estas palabras son pastor, visión y ministerio. Y desde ahí entonces empezamos ahora con la continuidad de nuestro tema, el pastor y la visión de su ministerio. Bueno, cuando pensamos en la palabra pastor, si buscarnos una definición simple de esta palabra, en un diccionario común, un diccionario de castellano y un diccionario común, tendremos el siguiente resultado. Pastor es la persona que se dedica a cuidar, a guiar y a apacentar el rebaño, en cuanto cuidador de sus fieles, o como el sacerdote de una iglesia, o quizás algunas definiciones llaman como que un sacerdote de una iglesia reformada o protestante. Pero más allá de una simple definición de la palabra pastor, necesitamos y vamos a investigar un poco más, y para tanto vamos a empezar en el Antiguo Testamento, cuando vemos la aparición de los ancianos. Y los ancianos eran personas que hacían parte de un grupo de liderazgo especial entre los israelitas desde la época de los libros de Moisés, desde el Pentateuco. Y desde luego su función ya era bastante amplia, por una serie de razones. Primero, porque ellos representaban a las personas en relación a asuntos espirituales. Si, por ejemplo, abrimos la Biblia en Éxodo capítulo 24, versículo 1 y 9, vemos donde se lee: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. En el versículo 9 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Así que ellos estaban ahí representando el pueblo espiritualmente. En Números, en el libro de Números, en el capítulo 11, versículo 16, y también los versículos 24 y 25, vemos una vez más que Jehová dijo a Moisés: reúne mis 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y ancianos y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. En el versículo 24 y 25 dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones. Estos varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Con eso podemos decir que está claro que los ancianos representaban al pueblo
en asuntos espirituales. Es importante fijar que un pastor, un líder que tiene la visión de Dios, la primera y la más grande cosa, la más importante cosa, es exactamente saber quién es Dios, cómo hace las cosas, cómo quiere que las cosas sean hechas, para entonces poder representar en estos asuntos espirituales junto al pueblo. Una segunda razón es porque ellos también tomaban decisiones políticas a nivel nacional. Mire que los pastores o los ancianos en el Antiguo Testamento, ellos eran personas que estaban ahí para también ayudar y para dar consejos, para ayudar a los reyes. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3, dice que vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, cuando David estaba todavía en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Mire que aquí se puede ver que los ancianos de Israel tomaban o toman en este caso decisiones que podían y efectivamente cambiaran el destino de la nación. Así que los ancianos en el Antiguo Testamento, y vamos a ver que en el Nuevo Testamento, el pastor, el líder, tiene mucho que ver con las instrucciones que están en el Antiguo Testamento, en cómo empezaron las personas, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, a regirse, a caminar sobre un liderazgo escogido, bendecido por Dios. Una tercera razón es porque ellos aconsejaban al rey, como se puede ver en primero libro de Reyes, capítulo 20, versículos 7 y 8. Entonces, dice la palabra, el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le parezcas, no le obedezcas, aliás, no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. ¿Qué pasa ahora? Es que ahora no vemos que no es demasiado repetir que los ancianos de Israel tuvieron un papel muy amplio en su liderazgo. Lo que necesitamos establecer aquí es que gran parte del concepto y práctica del liderazgo en el Nuevo Testamento deriva así del nombre y de las experiencias de los ancianos del Antiguo Testamento. Bueno, la más antigua traducción griega del Antiguo Testamento, la llamada Septuaginta, tradujo o usaba la palabra presbíteros, que es la misma palabra griega usada en el Nuevo Testamento, que también se puede traducir por ancianos. Y el Nuevo Testamento se refiere varias veces a presbíteros ancianos que sirven como líderes en la iglesia, y la palabra encuentra generalmente en el plural, porque con excepciones relativas a los casos donde un anciano se destacaba, por ejemplo, por alguna razón, y así a los ancianos de las iglesias cristianas, los presbíteros, a quienes fue dado la dirección y gobierno de las iglesias, nombra el Nuevo Testamento como episcopos, significando los obispos, que es el caso, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículo 30, en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Así, el término anciano se refiere a la dignidad del oficio, mientras que el obispo denota su autoridad y sus deberes, como se puede leer, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos
2, 25, 1 de Pedro 2, versículo 4. Ahora, la palabra misma griega para pastor, poimen, en referencia al líder de una iglesia, se encuentra en el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice, y dio algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Ahora, antes de seguirnos en el Nuevo Testamento, quiero volver al Antiguo Testamento, especialmente al libro de Jeremías, y decirles que la palabra ahí usada en su plural, pastores, trae consigo muchas implicaciones que indican que un pastor es aquella persona que va mucho más allá de alguien que ministra, por ejemplo, personalmente algunas ovejas. La visión dada a los pastores implica, además de la llamada y de la espiritualidad, en hacerlo con ciencia e inteligencia. El texto dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. En el idioma hebreo, el término correspondiente es ra, basado en la idea de cuidar de los rebaños, guiarles y darles pasto. Así que el pastor es aquella persona que tiene una visión específica y ejerce un ministerio según un propósito preestablecido por Dios. Si perdemos la visión de lo que es el pastor, no entenderemos todavía la palabra visión y menos todavía la palabra ministerio. Bueno, hechas las consideraciones respecto a la palabra pastor y de una forma muy rápida, muy sencilla, vamos a volver ahora nuestro enfoque a la palabra visión. En mi opinión, la visión se compone de 3 partes o 3 fases distintas. Ellas son la previsión, la antevisión y la visión misma, tal como comunicada y conocida. Empezamos entonces por la visión misma. Definimos como visión el modo de caminar de una iglesia o ministerio o pastor, es decir, no es una cosa subjetiva, sino objetiva, activa y dinámica. Así entendemos que cada uno debe caminar en la dirección y capacitación que ha recibido de Dios. El área de especialización o énfasis elegido por el ministerio debe basarse en la visión que Dios ha comunicado al pastor, que es la herramienta más grande, y el líder para dar cuerpo a la visión y lograr la realización de la tarea ministerial. Con la visión quiero decir eso. O sea, ella no es algo subjetivo y se puede comprenderla por 3 fases, 3 partes, 3 énfasis diferentes. Con la previsión, refiérome a lo que pasa con una persona llamada por Dios antes de que sea comunicada la visión de su ministerio. Es decir, su origen, su familia, sus experiencias, o sea, su entorno, su background. En este sentido, el pastor sabe juntar el pasado con el presente sin ser afectado y comprender y utilizar su experiencia de vida como siendo parte de la visión misma que Dios le haya comunicado. Vale decir que la previsión es un tiempo de preparación que integra la visión ministerial que el Señor comunica a uno. Así podemos ilustrar diciendo que si una persona proviene del mundo de las drogas, de cualquier suerte de abuso
involucramiento espiritista o abusos, por ejemplo, es muy improbable que su visión o énfasis ministerial tenga mucho que ver con estas áreas. Creo que Dios tiene el control de todas las cosas y utiliza la experiencia de uno como parte, como una previsión de su ministerio y actuación pastoral. Bueno, y entonces, ¿qué quiero decir con antevisión? Antevisión podemos decir que es una vista previa. Por eso quiero decir un par de cosas. En primer lugar, que es posible antever con un buen margen de exactitud un futuro respectivo. Fijemos en esta palabra respectivo, o sea, un futuro deseado, esperado, pero además de ello, que está directamente relacionado con el desarrollo de la visión. En segundo lugar, que la antevisión, que se entiende por una vista previa, le da a uno la posibilidad de conocimiento anticipado. Por supuesto que dicho conocimiento es empírico, es decir, es un resultado inmediato de la experiencia que solo se funda en la observación de los hechos, pero le ayuda a uno a corregir la ruta en su caminar en la visión ministerial. Hechas las consideraciones respecto a la visión, vamos ahora a enfocar la palabra ministerio. Es interesante cómo a través del sacerdocio del Antiguo Testamento se puede ver que la presencia de Dios era una realidad y experiencia para toda la casa de Israel. Por medio del sacerdocio se podía experimentar una relación de perdón, amor y poder de Dios. Es decir, la parte especial de sus tareas consistía en traer la presencia de Dios al pueblo de Israel. Hoy en día la definición de ministerio está muy resumida y particularizada, porque se piensa que el ministerio es cualquier cosa que se hace en el nombre de Dios o para servirle a Él. Así que hay ministerios de liberación, de enseñanza, de ayuda, de música, de niños, etc. Una buena manera de entender la palabra ministerio todavía es partiendo de la definición de la palabra ministro. Y el término ministro, que se deriva del latín minister, que procede de la raíz minus, que por su vez es miniatura, menos, menor, y esta palabra significa sirviente o criado o también un ayudante. Es un término exactamente opuesto a magister, que podemos decir en castellano magister, del que derivan de los términos magistrado y maestro, que en el contexto representaban el nivel más alto en sus respectivos estratos sociales en cuanto al conocimiento. Así que la palabra ministerio implica la presencia de Cristo, el Maestro, el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, quien vive en nosotros y que es el único que podemos ministrar según la medida que ha sido formado en nosotros. Por tanto, ministerio no es lo que hacemos, sino a quien ministramos. El significado mayor del sacerdocio o ministerio no está en nosotros mismos, sino en Dios. La definición de la palabra ministerio está directamente subordinada a la palabra, quiero decir, a la presencia y experiencia de y con Dios, no en la actividad de las personas involucradas en él. Tanto el Antiguo cuanto el Nuevo Testamento respaldan a esta verdad. Mire que en Números, en capítulo 16, versículo 9 dice: «Os es poco
que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos así para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Fíjense que los sacerdotes podían estar muy ocupados con las tareas y llenos de actividades, pero si la presencia de Dios e importancia de Dios mismo no era una realidad en ellos, de hecho, no estaban cumpliendo su ministerio. Así, en nuestro medio, debido a nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, debemos tener su presencia y poder operando en la iglesia, porque a Él ministramos en medio de la gente. Mire que en el Nuevo Testamento Pablo da muestras de que haya logrado vivir y ministrar a la medida de Cristo, y eso notamos cuando dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En Colosenses, en el capítulo 1, verso 29, él dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Podemos ir adelante y podemos ver, por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, donde dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, que tenía una visión muy específica, muy límpida respecto al ministerio, también lo declara en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y él dice, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así, en el contexto que estamos hablando, podemos definir la palabra ministerio como el cumplimiento de la función pastoral, aplicando en ello la visión comunicada por Dios. Y eso en la medida que la vida y propósito de Cristo son presentados doquiera el pastor esté y en cuanto él realice. Ahora, el pastor, quien es un líder, y hablo de un pastor que es un líder, porque es posible que usted tenga en su congregación, por ejemplo, personas que estén sentadas en las sillas y sean personas pastoras, sean pastores en el sentido de que cuidan de parte del rebaño, que cuidan de personas que tienen un don pastoral, lo que es diferente de uno que es pastor. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que una persona tiene un don pastoral y otra cosa es que una persona sea un pastor en el sentido bíblico, porque juntamente con su ejercicio pastoral está también el ejercicio de liderazgo, del líder del pueblo, del líder que tiene una visión comunicada por Dios. Entonces el pastor que es un líder, y es de ese pastor que estamos hablando, sabe que la visión de su ministerio no es de un trabajo terminado, ya que la misma, o sea, la visión, se va formando día a día, año tras año. Por esa razón, el pastor
es una pieza fundamental en la construcción del ministerio. Su vida, su nombre, su familia, su preparo, sus aciertos y equívocos, todo, absolutamente todo, involucra la formación de la visión de su ministerio. Por lo tanto, hay cosas que deben hacerse, hay cosas que deben evitarse y hay cosas que uno debe discernir si las practica o no. Sabe que en este punto recuerdo haber leído el libro y yo recomiendo que ustedes adquieran este libro, un libro del obispo Dr. René Peñalba, titulado Un liderazgo superior, que en su capítulo 2 habla exactamente del pastor y la visión de su ministerio. Le recomiendo que realice una lectura completa del mismo, le será de ayuda y usted puede leerlo lentamente, haciendo una profunda reflexión sobre su vida y ministerio, tomando nota del análisis, o entonces leerlo como un libro texto para el estudio del tema. Bueno, estamos llegando al final de ese bloque. En el primer bloque tuvimos una introducción basada en Juan capítulo 4, versículos 31 hacia 34, y lo cerramos con 3 declaraciones. La primera, que la realización del ministerio depende de cuándo conocemos a Dios, nuestro Padre Celestial. La segunda, que la realización de la voluntad de Dios es mayor, es más importante que la realización de obras relacionadas con el ministerio. Y la tercera, que ni una ni otra cosa sucede sino a través de Jesucristo. En este segundo bloque consideramos de manera sencilla 3 palabras que están directamente relacionadas al tema, y las palabras son pastor, visión y ministerio. En ello pudimos observar que desde el tiempo de Moisés, el campo de actuación del pastor o líder establecido, llamado por Dios, es más amplio que se puede normalmente considerar. Que la visión del ministerio es dinámica e involucra toda la vida del pastor o líder y no solo aspectos momentáneos circunstanciales. Y también consideramos que el ministerio es el cumplimiento de la función pastoral de acuerdo a la visión comunicada por Dios, en la medida en que la vida y propósito de Cristo son presentados doquiera el pastor esté y en todo cuanto él realice. Así que en el próximo bloque vamos a cuidar del tema con un enfoque pragmático. Así que anímese y hasta pronto.